Bueno, bienvenidos a este análisis. Son las 9 de la noche, es domingo 1 de febrero de 2026 en Costa Rica. Afuera ya se escuchan algunas caravanas, la tensión en los centros de campaña empieza a ceder un poco. Es la noche electoral. Y nuestra misión, ahora que los datos empiezan a fluir, es ir mucho más allá del titular. No solo quién ganó, queremos entender el cómo, el por qué y sobre todo qué significa esto para el futuro del país. Para eso tenemos de todo, reportes en vivo, análisis técnicos, documentos del Tribunal Supremo de Elecciones. Y lo que nos dicen es que esto no es solo una victoria. Esto parece un cambio de era en el mapa político costarricense. Totalmente. Y es que cualquiera que vea las noticias esta noche va a escuchar de la nueva presidenta. Pero esa es solo la mitad de la historia, ¿no? Lo que estamos viendo al meternos en los datos, sobre todo en la composición de la Asamblea Legislativa, es una reconfiguración del poder como no se ha visto en generaciones. Esta elección no es una simple renovación, es un punto de inflexión. De acuerdo. Y para entender el resultado creo que es clave entender primero la máquina que lo produce. Porque el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, el TSE, no es un simple organizador. Hay que recordar que nació de las cenizas de una guerra civil, la del 48, con una misión muy clara: garantizar la pureza del voto. Por algo le dicen el cuarto poder de la República. Y su método para dar resultados, con esos famosos cortes, es muy deliberado. Es que no se pueden dar el lujo de cometer un error. No es que publican datos al azar conforme llegan. La decisión de esperar hasta las 8 o 9 de la noche para ese primer corte se basa en estudios. Calculan el tiempo promedio que tardan las juntas en cerrar, contar a mano y transmitir. Y ese promedio es entre 1:30 y 2 horas. Pero claro, ese es el promedio. Este año, con papeletas que tenían hasta 22 partidos, ese proceso se vuelve una labor titánica. Y ahí es donde la noche electoral se convierte en un verdadero drama, ¿no? Porque al revisar análisis de elecciones pasadas, queda clarísimo que esos primeros cortes pueden ser engañosos. Recuerdo haber leído sobre la elección de 2022. En el primer corte, el partido que al final pasó a segunda ronda iba de tercero. Ajá. Me imagino la escena, un comando de campaña celebrando antes de tiempo. Exactamente. Y eso crea una narrativa fascinante. Esos primeros anuncios solo marcan tendencias, casi siempre de zonas urbanas que transmiten más rápido. Pero lo que es increíble y que varios documentos técnicos destacan es la robustez del sistema de transmisión del TSE. Lo llaman un caso de éxito. Usan canales de comunicación exclusivos, sistemas redundantes. Es casi imposible que se caiga o se manipule. De hecho, un informe de observadores lo comparaba con el de otro país de la región que tuvo problemas serios y concluía que el modelo de Costa Rica es el estándar de oro. Y esa solidez se puso a prueba este año. Leí que el TSE tuvo que salir a desmentir activamente inversiones falsas de su app móvil y hasta mensajes de texto maliciosos el mismo día de la elección. Sí, fue una batalla constante contra la desinformación. Pero el sistema aguantó. Y una vez que esos datos confiables empezaron a fluir, pues el veredicto fue sorprendentemente claro. Hablemos de ese veredicto entonces. La noticia principal, la de los titulares. Laura Fernández Delgado, del oficialista Partido Pueblo Soberano, gana la presidencia en primera vuelta. Y no por poco. Con más del 85% de las juntas procesadas, tiene un 48.7% de los votos. Supera por mucho el 40% que se necesita. Muchísimo. Su rival más cercano, Álvaro Ramos, del PLN, se queda muy atrás con un 33.2%. Un resultado contundente. Y además la convierte en la segunda mujer presidenta en la historia de Costa Rica. Es un hito importante. Para nada. Ahora, durante su campaña, ella prometió continuidad con el gobierno saliente de Rodrigo Chávez. Incluso le ofreció un puesto en su gabinete. Pero al revisar los análisis de campaña, el pilar, la idea que conectó de forma visceral con la gente, fue la seguridad. Y no era abstracto. Prometió terminar la construcción de una mega cárcel inspirada en el modelo de Bukele en El Salvador. Y ese fue el tema que lo cambió todo. Si conectas eso con las encuestas, la seguridad ciudadana era la prioridad número 1 para el 42.4% del electorado. Superaba por un margen enorme al empleo, al costo de la vida, a todo lo demás. Y no es percepción. Los datos son duros.
Uno de los artículos recordaba que la tasa de homicidios en 2025 fue de las más altas de la historia. La gente sentía miedo. Pero a ver, un momento. Esa propuesta de la megacárcel es muy polémica. Me imagino que recibió críticas de todos lados, de derechos humanos, de la academia. ¿Cómo logró que una idea tan controversial se convirtiera en su principal activo en un país como Costa Rica? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta parece estar en los votantes indecisos. Los análisis del CIEP de la Universidad de Costa Rica son reveladores. En diciembre, a un mes de la elección, un increíble 55% del electorado no sabía por quién votar. 55%. Es un cheque en blanco. Gigantesco. Lo que hizo el Partido Pueblo Soberano, y lo hizo muy bien, fue hablarle directo a la ansiedad de ese grupo. Mientras otros hablaban de economía, Fernández ofrecía una solución simple y contundente a un problema que la gente sentía todos los días. O sea, capitalizó el miedo. Se podría decir que sí. En la última semana de campaña, el apoyo a Fernández en esas mismas encuestas saltó de un 30% a un 44%. Fue un crecimiento exponencial. Logró conectar con esa sensación de urgencia y la transformó en votos. Demostró que, para una mayoría, la promesa de orden pesaba más que las advertencias sobre derechos humanos. Y es aquí donde, al empezar a cruzar los datos de la presidencia con los de la Asamblea Legislativa, yo me detuve. Porque uno piensa que la historia es la victoria de Fernández, pero los números para diputados, eso es algo que no se ha visto en décadas. Este es el verdadero terremoto político de la noche. Sin duda. Por primera vez en la historia reciente de Costa Rica, un partido oficialista, el mismo PSS, no solo gana la elección, sino que obtiene la mayoría absoluta en la Asamblea. Estamos hablando de 30 de los 57 escaños. Para quien no conozca la política tica, esto puede no sonar tan dramático, pero rompe con todo lo que habíamos visto. Expliquemos lo que esto significa en la práctica. Durante décadas, gobernar en Costa Rica era sinónimo de negociar. Ningún presidente tenía los votos para aprobar proyectos por sí solo. Se necesitaban alianzas, consensos. Meses de negociaciones. Exacto. Con 30 diputados, el gobierno de Laura Fernández podrá aprobar leyes ordinarias y presupuestos sin tener que negociar con nadie. Es un cambio de paradigma total. Es el fin del sistema como lo conocíamos, es el colapso final del bipartidismo. Y el dato más brutal es el destino del Partido Unidad Social Cristiana, el PUSC, una de las dos grandes fuerzas históricas, un partido que gobernó el país varias veces, queda reducido a un solo diputado, un escaño. Un artículo incluía una cita de un antiguo militante que decía: es como ver desaparecer el edificio donde creciste. Eso te da una idea de la magnitud del cambio. Es una imagen muy potente. Y mientras, el otro partido tradicional, Liberación Nacional, el PLN, se consolida como la principal oposición con 18 escaños. Pero, seamos claros, es una oposición con un poder muy disminuido. Exacto. Su capacidad de negociación o de bloqueo es casi nula frente a una aplanadora de 30 votos. Y es interesante ver que el Frente Amplio de izquierda se posiciona como la tercera fuerza con 7 diputados. Pero al final del día lo que esto significa es que el poder se concentra de una forma que no habíamos visto. El control político recaerá en una oposición mucho más fragmentada y con menos herramientas. Y en medio de este resultado tan fuerte, había una preocupación muy real antes de hoy: el abstencionismo. Las fuentes recordaban que en 2022 superó el 40%, altísimo, sobre todo entre los jóvenes. Hubo un llamado casi desesperado de instituciones como el TEC para que la gente saliera a votar. Sí, existía el temor de tener un gobierno electo por una minoría con poca legitimidad. Pero los datos preliminares de esta noche son, en ese sentido, una buena noticia para el sistema. La participación fue mucho más alta que en 2022, acercándose al 70%. Esto le da una legitimidad democrática muy fuerte al mandato que reciben. Parece que la intensidad de la campaña sí movilizó a la gente. Y encontré otro dato que me pareció fascinante en los reportes del voto en el extranjero. Hubo un aumento notable de participación en consulados lejanos. En Seúl, por ejemplo, subió un 11% y en Beijing un 12%. No son números masivos, pero la tendencia es clara. Es un fenómeno muy interesante. Podría indicar una diáspora costarricense más conectada, más involucrada políticamente, que a pesar de la distancia, sigue sintiendo que lo que pasa en el país le afecta.
Habrá que ponerle atención a eso. Volviendo al proceso de hoy, creo que es justo subrayar la solidez institucional del TSE que mencionábamos al principio. A pesar del ambiente polarizado, de las tensiones, el organismo se mantuvo firme. La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, dio una conferencia de prensa y usó una palabra clave. Calificó el proceso como blindado y tenía con qué respaldarlo. Más de 53,000 fiscales de todos los partidos, más de 100 observadores internacionales. Es un sistema de controles cruzados diseñado para generar confianza. Y este año, además, se estrenó una novedad legal muy relevante que le añade más transparencia al resultado legislativo, que, como dijimos, es la gran noticia. ¿Te refieres al recuento manual de todos los votos para diputados? A eso mismo. Por ley, a partir de esta elección se debe realizar un recuento total y obligatorio de cada voto para diputados, sin importar el resultado. Antes solo se hacía si la diferencia era muy pequeña. Esto busca dar una certeza matemática y absoluta sobre quiénes son los diputados. Es una capa extra de seguridad en el momento más importante. Ok, hagamos un balance. Lo que nos dicen las fuentes esta noche es que Costa Rica eligió la continuidad, pero le entregó un mandato mucho más claro y poderoso, con un enfoque casi único en la seguridad. Laura Fernández no solo gana la presidencia en primera vuelta, llega con una mayoría legislativa sin precedentes en la historia moderna del país. Es el fin de una era de gobiernos de negociación. Se cierra un ciclo electoral que, en una sola noche, ha redefinido el poder. Ha desmantelado el sistema de partidos tradicional que conocimos por 40 años y ha consolidado una nueva fuerza como la dominante absoluta. Las consecuencias de esto, bueno, las veremos en los próximos 4 años. Sin duda. Y creo que la reflexión final que nos dejan estas fuentes, para quien nos escucha, es una pregunta que queda flotando. Costa Rica, una nación reconocida por su estabilidad, su pura vida, su robusto sistema de frenos y contrapesos, entra ahora en una nueva fase de poder concentrado. Exactamente. La gran pregunta que se abre esta noche y que solo el tiempo responderá es: ¿cómo se administra un poder tan grande? ¿Cómo utilizará el nuevo gobierno este mandato histórico? ¿Y qué implicaciones tendrá para el futuro de esa democracia costarricense que hasta hoy era un ejemplo para el mundo?